que sepas que hay en tu vida un motivo y mil motivos para celebrar. Es el momento de estar unidos para aprender en nuestro andar. En tu podcast encontrarás para tu día felicidad, salud, fe y pasión. Con Mónica Navarro. Bienvenidos a este segmento de Salud, Fe y Pasión. En esta ocasión vamos a hablar de la fe y cómo en estos días donde damos gracias a Dios por todo lo que recibimos, también es muy importante dar nosotros para seguir recibiendo esas bendiciones. El día de hoy tengo la fortuna de tener a la pastora Ana Morales, quien tiene una iglesia precisamente aquí en la ciudad de San Antonio, donde estamos grabando nuestro segmento aquí en los estudios de Univisión de San Antonio, Texas. Y aquí precisamente tenemos a esta pastora que tiene una iglesia. ¿Cómo empezó este pastorado? Hace 5 años nos mudamos a la ciudad de San Antonio. Veníamos a servir por medio de otra iglesia en San Antonio. Con la pandemia y todo eso surgen bastantes cambios. El pastor con el que nosotros estábamos trabajando nos dice, sabes, ya no voy a tener el campus aquí en San Antonio, puedes regresarte y seguir trabajando en El Paso, pero nosotros sentíamos esa carga por toda la gente que ya estaba en la iglesia en ese momento, entonces decidimos quedarnos en San Antonio, ya Mike y yo abrir una iglesia y trabajar juntos. Acabamos de cumplir 2 años de que se abrió la iglesia Renace y ha sido la verdad algo hermoso, lleno de muchísimos retos, pero ha sido algo que hemos disfrutado muchísimo y que hemos creído que pues Dios nos trajo aquí con un propósito. Desde pequeña tuviste esa inquietud por servir a Dios difundiendo su palabra. Sí, recuerdo que desde que estaba en secundaria o middle school, yo sentía como ese deseo de poder servir a Dios en el área de iglesia y pues obviamente no sabía qué era lo que iba a suceder. Vengo a un instituto bíblico, conozco a mi esposo en Ciudad Juárez, nos casamos y él ya trabajaba en un ministerio grande en El Paso, Texas. Pues entonces nos casamos y seguimos trabajando ahí por 17 años hasta que nos mudamos a la ciudad de San Antonio. ¿Qué tanta es la necesidad y el hambre de la fe? Pues yo creo que todo lo que hemos podido ver es muchísima. La necesidad que hay, siempre estamos rodeados de dificultades, de retos como personas. A veces buscamos en tantas otras cosas, pero nos cuesta reconocer y a veces el último recurso es Dios. Pero cuando la gente llega, obviamente llega con muchísima necesidad, a veces dificultades en su matrimonio, con sus hijos, en su economía. Y pues sí es bastantes retos, pero pues es como empezar a llevar un proceso con ellos de discipulado, de animarlos, de llenarlos de fe, de que van a poder salir adelante de las situaciones que están viviendo, pero pues cuando dejas que Dios obre en tu vida. Sí, pero a veces llega el momento de la duda, cuando tienes la muerte de un hijo, cuando te quedas sin trabajo, sin casa, y te haces la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Qué les respondes? Pues incluso yo me la llegué a hacer, ahorita vamos a hablar de este punto, pero incluso yo me he llegado a hacer la pregunta de dónde está Dios, pero sin embargo es ahí donde creo que entra la fe y no dejarte rendir, porque necesitas la ayuda de alguien. El único que puede darte esa ayuda, sobre todo cuando ya sabes que todo lo que intentaste ya no funcionó, lo único que te queda es agarrarte de Dios y permanecer y creerle a Dios que de verdad Él te va a sacar de las dificultades que tú estás viviendo. O sea, es importante creer en un milagro que suceda. Claro, creo que eso es determinante, porque a veces te vienen y te dan un diagnóstico, una mala noticia y te abrumas y a veces tu expresión es se me acabó la vida, ya no hay más. Y siento que nuestras palabras tienen tanto impacto en lo que nosotros determinamos hacer, que cuando decides creerle a Dios que Él va a hacer un milagro, siento que te estás abriendo a la posibilidad y rindiéndolo todo, creyendo que de verdad es Dios el que lo va a hacer en tu vida. Sabemos que en estos momentos estamos pasando por
situaciones difíciles en cuanto a tanto libertinaje, tanta cosa que ahora lo que antes no era normal, es muy normal, que consumir drogas es normal, y muchos otros aspectos de la vida donde no existe la ausencia de Dios, desafortunadamente, que piensas en el día todo lo que vas a hacer, pero no piensas en el Señor. ¿Cómo cambiar y transformar esas vidas? ¿Cómo le hace una pastora para hacerlo? Pues creo que siendo muy consciente de que es una persona que tiene la ausencia de Dios en su vida. A veces lo primero que hacemos es tratar de condenarlo, pero creo que el amor es lo que supera y sobrepasa todo en todo lo que estamos pudiendo vivir. Entonces, poder ser empático con la persona, pero en amor, poder abrazarlo, poder motivarlo, alentarlo a que pueda salir de la situación. Ahorita, como tú dices, estamos viviendo tiempos donde pues abunda mucho libertinaje, muchas cosas, pero yo creo que son cosas que de antemano la Biblia ya nos los advirtió. Dice que en los últimos tiempos, dice que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con amor para poder llegar a las personas y poder pues tratar de darles el faltante que ellos están necesitando, porque al fin de cuentas la raíz de todas esas situaciones es la desconexión total que tenemos de Dios. ¿Cómo podemos recuperar los valores? ¿Y es cierto que estamos en los últimos tiempos? Pues según lo que dice la Biblia, estamos viviendo los últimos tiempos, y yo creo que el poder ser un modelo para las otras personas de amor, siento que eso es lo que va a llevar a que podamos, que la gente pueda voltear a ver en algún momento el que hay algo diferente en el tipo de vida que nosotros llevamos, el poder vivir en esa paz que la Biblia habla, en la que tenemos que tener. Siento que eso es lo que va a hacerse atractivo para las otras personas y poder decir, yo quiero lo que esta persona tiene, porque vivimos en un mundo caótico y la gente necesita tener paz. Sí, y además desde pequeño, ¿no? Los niños van criándose a través de tu ejemplo, a través de lo que tú haces. Hay muchos videos donde vemos al papá rascándose la cabeza y el bebito hace lo mismo, ¿verdad? O agachándose o tratando de hacer, y el bebito lo imita. A través de la imitación se llega al aprendizaje. Y les quería hacer hincapié en ese tema porque, por ejemplo, la pastora Ana Morales no solamente habla y predica, sino que también es un ejemplo que tenemos que ser nosotros también muy nobles ante la sociedad, ante los enfermos, aplicar las obras de misericordia de Dios, y una de ellas es asistir al enfermo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo como lo está haciendo la pastora Ana Morales? Sirviendo al prójimo, donando una parte de su cuerpo, como lo hizo con su hermana. Platíquenos de esta donación de uno de sus riñones. Wow, pues en primera, pues no era algo que yo consideraba hace tiempo atrás. Hace 3 años que doné el riñón, y todo fue bastante caótico porque estábamos en medio de pandemia. No había no habíamos visto que en realidad mi hermana necesitaba, no estaba enferma, aparentemente no tan grave, o sea, tenía dificultades, empezó a hincharse todo su cuerpo. De repente va al doctor y le dicen en ese momento, tienes falla renal terminal y no eres candidata para un trasplante de riñón. Pues ella de un día para otro, de sentirse un poquito mal a que le digan tienes falla renal, pues fue... Y terminal, exacto. Terminal. Tenía un porcentaje muy pequeño de su función renal. ¿Por diabetes o por qué razón? No, pues en realidad lo que los médicos le dicen, en ese entonces ella todavía no padecía diabetes, pero lo que dicen es que fue la alta presión que no se cuidó. Ella, en algunos momentos, ella también es pastora, junto con su esposo en la ciudad de Tecate, Baja California, y en algún momento ella empezó a tener algunos problemas de alta presión. Fue al médico, la atendieron, le dieron medicamento, pero nunca se llevó un seguimiento. Entonces ella no sabía que tenía un problema en realidad donde tenía que estarse medicando constantemente. Entonces, entre eso y muchas cosas que empezaron a agravarse que ella no sabía,
pues de repente le dan la noticia de que tiene falla renal terminal. Justo era 15 de marzo cuando ya se hacen los exámenes, pues empieza todo lo de COVID, se cierra todo y mi cuñado empieza a hablarnos a todos los hermanos, somos 7 hermanos, entonces nos habla a todos y nos empieza a contar la situación de Vero y pues todos dijimos, pues si necesitamos donar un riñón, lo donamos. En ese momento no entendíamos la magnitud de todo lo que iba a conllevar el donar un riñón, pero en realidad era el amor que teníamos hacia Vero que dijimos, lo hacemos. Entonces empieza a haber una serie de seguimientos donde empezamos a ver quiénes eran los posibles candidatos. De los 6 hermanos, solamente 4 éramos posibles candidatas y nos empiezan a hacer estudios. Mi complicación era que yo estaba en San Antonio y pues tenía que estar viajando a Tecate, Baja California, para poder hacer los estudios, entonces se complicaba un poco el asunto. Después de varios meses de estar en este proceso, pues se hacen los exámenes y se dice que yo soy la persona que es la mejor candidata para ser la donante de mi hermana. Entonces empezamos el proceso, se empiezan a hacer exámenes, era algo difícil porque cuando tú estás en un proceso para donar un riñón, primero era que todos los hospitales se habían cerrado por COVID, las clínicas públicas estaban cerradas porque pues estaban atendiendo a todos los pacientes de COVID, no había los recursos, era difícil, normalmente se hacía un trasplante cadavérico, pero en ese momento con COVID pues no se sabía, no podían hacer trasplantes cadavéricos y no se sabía el riesgo de cuando una persona viva hace dona un órgano. Pero pues todo lo empezamos a hacer en fe, creyendo que Dios iba a abrir las puertas. Empezamos a hacer los estudios y cuando yo voy a hacerme los estudios, el médico le dice, pero pues tengo que hacerle todos los estudios. Normalmente haces un estudio y corroboran que todo esté bien y te dan el siguiente estudio para que sigas avanzando y todo. A mí me los tuvieron que hacer todos en un sola ocasión. Sí, porque además los doctores estaban ocupadísimos y más con los riñones, que era una afección terrible que sucede cuando tienes COVID. Sí, y entonces pues empiezan a hacerme todos los estudios y cuando nos hacen los estudios, uno de ellos que era bastante caro, nos sale, yo ya me había regresado porque ese estudio tardaba días en que te dieran la respuesta. Ya todo iba como que aparentemente todo iba funcionando bien, pero también era el riesgo de que a veces se subían tanto los niveles de COVID que se ponía en naranja que estaba tan elevado, la alerta naranja y pues o roja y no podían hacer cirugías, no en todos los hospitales estaban pudiendo hacer cirugías porque no todos cumplían con el protocolo de poder atender a las personas ahí. Entonces, pues empezamos a ver todos los milagros que Dios empezó a hacer durante ese proceso. Mi hermana duró muchos meses en dolor, duraba muchos meses duraba semanas, duró sin poder dormir, no descansaba, dice que duraba con su cuerpo todo acalambrado y era un llorar, pero llega un momento donde cambia, dice que ella está orando, pidiéndole a Dios que haga algo. Y esa noche dice que empiezan a quitarse todos sus dolores. De hecho, muchos médicos cuando ella iba, después de esto, cuando ella iba a hacerse estudios, le decían, tú vas a ser la donante. Y ella le decía, no, yo soy la receptora. A ella le empezaron a llamar como un caso bien raro, o sea, no sucedía, la gente la veía y su cuerpo, normalmente cuando una persona tiene falla renal, su cuerpo se empieza a ver como grisáceo. Y pues todas las afecciones que tenía, ¿no? Pero ella empezó físicamente a mejorar mucho y pues empezamos todo el trámite. En diciembre se hace ya la cita para poder ir a hacer el trasplante. Vamos y cuando llego allá, una de las cosas que sucede es que me enfermo de COVID antes de la cirugía. Y fue algo tan difícil porque yo me llené de tanta culpabilidad, de no me cuidé y mi hermana se va a morir por mi culpa y eso era algo que me carcomía, el pensar que estábamos pues contra el tiempo. Y una de las cosas que me ayudó tantísimo era que mi pastor me dijo, Ana, tú no eres la salvadora de tu hermana. Y Dios es el salvador. Sí, y eso me
quitó tanto peso de encima porque dije, es verdad, lo que pase con la vida de mi hermana no depende de mí, depende de Dios. Y Él es el que tiene cuidado de ella. Hasta ahorita la ha cuidado de ella y me ha cuidado a mí, pues voy a descansar en eso. Gracias a Dios todo después de COVID sale bien. Me mandan llamar para lo de la cirugía, voy en diciembre. Y estando ahí en la cirugía, pues te vuelven a hacer algunos otros estudios para ver que todo esté bien. Y cuando me hacen un estudio de los pulmones, porque como me había dado COVID, sale que estoy mal de los pulmones. Yo me sentía bien, yo iba muy bien, ya era diciembre para la cirugía y entonces se detiene toda la cirugía. ¿Y fue afectado los pulmones por el COVID? No, bueno, el radiólogo da esa interpretación de que mis pulmones están mal, pero cuando dan esa interpretación automáticamente se cancela la cirugía y le dicen no se puede todavía hasta que ella esté bien. Como había tanta enfermedad de COVID y obviamente una de las cosas que afectan son los pulmones, pues encontrar a un neumólogo era tan complicado que pudiera tener citas disponibles. Después de que se cancela la cirugía, voy con un neumólogo y yo sé que muchas cosas parecieran casualidad, pero sé que no lo son. Ese día que yo diosidencias. ¿sí? Ese día yo llego a la clínica y el consultorio del doctor está en el 6º piso. Y estaba tan lleno el elevador que se me estaba haciendo tarde y termino subiendo las escaleras para llegar con el neumólogo. Y cuando el neumólogo me ve que vengo agitada y empieza a leer los estudios, me dice, ¿no tienes nada en los pulmones? Pero me pregunta por qué estoy tan agitada. Entonces le digo, tuve que subir los 6 pisos. Y me dice, para empezar, si estuvieras mal de tus pulmones no hubieras podido subir esos 6 pisos. Estás bien. Pero yo me regreso a San Antonio con más preguntas que respuestas. Ahí empiezo a cuestionar, Señor, ¿de verdad quieres que done o no quieres que done? ¿Qué está pasando? Porque veíamos tantos milagros suceder. Claro. Que a la vez también había como puertas cerrándose de que no, dudábamos mucho. Uno de los exámenes esos que le contaba que eran caros, cuando ya me lo dan, me dicen, no vas a poder ser donante porque tu hermana va a rechazar tu riñón. Pero todos los demás estudios decían que todo estaba perfecto para donar. Entonces, recuerdo que esa vez yo le digo a mi cuñado, pues lo único que nos queda es orar y pedirle a Dios que sea el médico quien te sugiera que se vuelvan a repetir esos estudios, no nosotros, sino el médico. Pues eso sucede, el médico se queda todo sorprendido y dice, no, necesito que repitan esos estudios porque yo estoy seguro que esos estudios están mal. Nos volvemos a viajar, nos hacen 2 veces, nos tienen que repetir 2 veces ese estudio porque se tiene que contrarrestar con el que ya dice que está mal, ¿no? Sale en esos estudios que ella y yo tenemos una compatibilidad gemelar. Yo soy gemela, ella no es mi gemela, pero en los estudios decía que ella y yo teníamos una compatibilidad gemelar. ¡Qué increíble! Después de que les habían dicho que no eran compatibles. Ajá. Wow. Sí. O sea, aquí yo veo la existencia de la presencia de Dios y la existencia de los milagros. Primero, de que estando tan enferma estuviera aparentemente en tan buena salud. Y segundo, que después de tantas trabas y decirte que ella no iba a poder tener un trasplante. Y segundo, que que tú no fueras compatible y luego saliera, yo creo que ahí estaba la mano de Dios. Sí, es que fueron tantos milagros que pudimos ver que de verdad, a veces uno se limita pensando, no, pues Dios no va a hacer nada porque no tengo los recursos. A Dios no le impide el que tú no tengas los recursos, que no tengas el donante, que no tengas, no sé quién esté escuchándome, pero por eso es Dios y Él tiene la capacidad de poder hacer lo que tú no puedes hacer y Él va a abrir las puertas en esos momentos donde tú no puedes. Creo que lo que activa un milagro es el que tú puedas creer que Dios lo va a hacer y descansar plenamente en que así lo va a hacer. Mira, inclusive en otro tipo de filosofías como es la meditación y todo eso, dicen que si tú te programas, ¿verdad? Positiva, atraes lo positivo y que tus pensamientos se pueden convertir en realidad. Entonces, si no eres tan creyente, que queremos que lo seas, practica eso, atrae la ley de la atracción, que atraigas, ¿verdad?, lo positivo a tu vida, porque los pensamientos muchas veces se vuelven realidad. ¿Para qué tener pensamientos? Si
Ana no hubiera estado totalmente convencida de que Dios la iba a ayudar y que iba a poder ayudar a su hermana, y su hermana lo mismo, creo que no hubieran pasado lo que sucedió, Sí. ¿verdad? Que esté aquí platicando con nosotros en Salud, Fe y Pasión, y que su hermana se encuentre recuperándose. Y más en la temporada de COVID, o sea, tantos problemas que hubo en esa temporada de esta epidemia tan terrible que tuvimos. Y bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Cuándo tomaste la decisión pues, de decir, bueno, me han pasado tantas cosas bonitas en mi vida que voy a agradecer dando? Pues yo creo que la necesidad me llevó a hacerlo. Obviamente mi esposo era otro factor importante porque pues él quería cuidarme a mí, él no sabíamos todo lo que conllevaba el donar, entonces él quería cuidarme a mí y eso era también otro reto para nosotros, el no saber cómo hacerlo. Yo no quería hacer algo en contra de lo que mi esposo me decía. Yo sé que él en su amor por mí quería cuidarme y yo en mi amor por mi hermana quería ayudarla, pero definitivamente sí sé que tuve que entregárselo completamente a Dios y decirle, pues si tú me vas a llevar por ese camino, tú nos vas a dar paz a ambos de que así sea. Y de hecho llegó un momento donde cuando se cancela la cirugía ya como por segunda vez, mi esposo me dice, no, es que yo creo que no es de Dios el que tú, porque ha habido tantos no, o sea, ha habido muchos milagros, pero a la vez ha habido tantas cosas que a mí me hacen dudar, que llegó un momento que eso yo creo que fue lo más crucial para él y para mí, el decidir donar, que recuerdo que hablando con nuestro pastor, porque para mí era yo quiero ayudar y para él era yo te quiero cuidar, nos dijo él, pues tienen que entregárselo a Dios, que se haga de verdad la voluntad de Dios en esto. Y él nos dijo, le dijo a Mike, si esta próxima vez que ella va a lo de la cirugía, todo sucede bien, descansen que fue la voluntad de Dios, pero déjaselo a Dios. Y a mí me dijo, Ana, y si tú vuelves a ir y por algo sucede que tú no puedas, que te digan que no, se suspenda la cirugía, pues entonces retráctate y di que ya no vas a donar. Y eso para mí fue como bien duro porque yo dije, pues era soltarlo prácticamente todo y creerle a Dios que de verdad Dios iba a hacerlo. O sea, si yo no era la donante, Dios iba a abrir los medios para que hubiera otro donante. Y en ese momento cuando yo determiné y me comprometí con mi esposo de que yo lo iba a hacer así, de que si por algo pasaba otra cosa, yo iba a decir que no con todo el dolor de mi corazón, fue una paz porque ambos sentimos como si fuera una moneda al aire que se lanzó, pero que no importaba el lado que cayera, se iba a hacer la voluntad de Dios. Así es. ¿Y cómo te sientes sin un riñón? La verdad no hay ninguna, yo en mi caso no siento ninguna diferencia, yo me siento igual. Una de las cosas que me decían cuando se hizo la cirugía era que probablemente iba a poder las primeras semanas sentirme agitada por la falta del otro riñón, que los primeros días iba a ser mucho dolor, pero aún en eso pudimos ver la mano de Dios porque cuando entramos a ese hospital para hacer la cirugía fue algo inexplicable. Yo lo describo como si Dios hubiera anestesiado nuestras emociones, tanto de Vero y mías. De hecho, nos ingresaron un 23 de marzo del 2021 a la clínica y las mismas enfermeras nos decían, ¿ya les han hecho otras cirugías? Y nosotros, no, porque es que se ven tan tranquilas. Y en ese momento ella y yo bromeábamos, pasamos un buen tiempo, nos iban a tocar cuartos separados y nos dejaron juntas. Entonces fue un momento bien lindo de poder compartir las dos. Y recuerdo el momento en que ya nos van a llevar al quirófano. Vamos en las sillas de ruedas, eran 16 médicos que estaban atendiéndonos porque pues al mismo tiempo nos iban a estar atendiendo a las dos en quirófanos diferentes. Yo recuerdo acostarme en esa camilla y sentir una paz sobrenatural. Nos despertamos, yo salgo al segundo día de la cirugía sintiéndome completamente bien. Yo había estado orando porque nos habían dicho, pues vas a sentir dolor, va a ser difícil. Normalmente una persona que dona un riñón tiende a deprimirse porque a ella le quitan vida, a tu hermana le van a dar vida. Entonces, cuando a mí me empezaron a dar todas esas cosas que probablemente podían suceder, yo empecé a orar y yo dije, no, Señor, yo no quiero vivir eso.
tu palabra dice que es mejor dar que recibir y yo decido que voy a vivir en gozo y que voy a disfrutar este proceso y que no voy a tener dolor. Permíteme ver lo opuesto a lo que normalmente sucede en una cirugía y para mí, o sea, yo les digo, mis partos fueron más complicados que esa cirugía. Yo lo viví como algo hermoso, pude experimentar la paz de Dios de una manera que nunca la había experimentado y yo salí de ese lugar con la certeza de que Dios me había preparado para poder dar un órgano y fue lo más increíble que yo he podido hacer y de verdad, o sea, yo animo a esas personas que en este momento están dudando que lo puedan dejar todo en las manos de Dios y que si ellos tienen la posibilidad de hacerlo, va a ser una bendición, porque el ver a mi hermana con vida el día de hoy disfrutando de sus hijos, eso me llena de gozo de saber que no solamente puedo hacer algo físico, sino que puedo dar de mí para poder bendecir la vida de alguien más. Bueno, ¿y cómo está ella? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Para ella, pues es un poquito más complicado porque tiene que estar constantemente tomando medicamentos por lo del riñón para poder protegerlo, pero pues tiene vida, aprendiendo a vivir con un solo riñón y cuidándolo lo más posible, muy al pendiente de todas sus citas y todo, pero siento que pues ha sido una bendición también para ella el poder soñar con poder ver a sus hijos, a sus nietos en un futuro. ¿Qué posibilidades le dan con tu riñón a ella de supervivencia? No, pues dice que si ella lo cuida muy bien, el riñón puede durar muchísimos años, más de 10 años cuidando bien su riñón. Wow. Estamos en una época de dar gracias, como dije al principio de este episodio de Salud, Fe y Pasión. ¿Crees tú que dar parte de tus órganos es parte de lo que tú agradeces por todo lo que tienes y dar un poco a cambio? Sí, definitivamente, dice la Biblia, dar de gracia lo que de gracia ha recibido y a lo mejor uno no lo dimensiona, ay, voy a darme un órgano, pero siento que ha sido algo hermoso que el poder dar ese órgano y poder ver, pues no solo que una persona es bendecida, porque pues ahí conllevaba que muchas personas son bendecidas a causa de eso. Mi mamá, que estaba sufriendo por el diagnóstico de su hija, su esposo, sus hijos, nosotros como hermanos, el poderla ver a ella plena, poderla ver bien, definitivamente es algo por lo cual yo tengo que darle gracias a Dios. Y el que me permitiera a mí poder estar bien para poder ayudarla a ella. ¿Qué les puedes decir a todas esas personas que pueden donar su riñón, pueden donar un pedacito de hígado porque ese se regenera y vuelven o sea, son donantes vivientes, donadores vivientes que pueden llegar a salvar vidas, pero no lo hacen por miedo? Pues primero que lo puedan poner en manos de Dios y que si Dios va abriendo las puertas que lo hagan, que no duden que Dios los va a sorprender, que no duden en que Dios va a llevarlos a tener la certeza de que ellos tienen la capacidad de poder donar. Definitivamente es algo que genera mucha bendición en nuestras vidas y que a lo mejor no lo entiendes en el momento, pero si se presenta la oportunidad sería hermoso que lo pudieras hacer. Es hermoso poder experimentar la paz de Dios en nuestras vidas a través de esto. Ana, ¿cómo quieres cambiar el mundo? Pues creo que modelando a Cristo en mi vida. Creo que es la mejor manera en la que podemos cambiar al mundo, el poder hablar de Cristo a través de todas las cosas que vivimos. Mi vida cristiana no es aparte de mi vida secular, todo va junto. Entonces yo creo que el que yo pueda testificar a otros de lo que Dios está haciendo es lo que va a llevar a que muchos puedan conocer. Entiendo que no todo lo voy a hacer yo, pero en medida que yo disipule y bendiga a la gente que me rodea, ellos mismos van a contagiar a otros. Jesús lo hizo de esa manera, empezó con 12 y esos 12 transformaron el mundo. Entonces creo que es la manera en la que nosotros lo podemos hacer. Si dices ser cristiano, vive como Cristo lo hacía, da un ejemplo, sé testimonio a las personas de que de verdad eres un verdadero cristiano, de que vives la Biblia como se tiene que vivir. Y de que existen los milagros. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Salud, donde hablamos mucho de la fe y de la pasión que tú tienes
por la conversión de muchas almas, por ayudar a la gente y más aún en esta época de agradecimiento que llamamos el día de Thanksgiving, el día de acción de gracias. Qué mejor ejemplo que dando gracias a Dios, pero también dando parte de nosotros como agradecimiento. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio de Salud, Fe y Pasión.